Buenos días, les saluda Kelly Alvear desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Hoy en su informativo nacional estamos jueves 11 de noviembre de 2021. Son las 9:39 de la mañana y como siempre estamos aquí de lunes a viernes a partir de las 9:30 para entregarles lo más reciente en cuanto a noticias a nivel local, nacional e internacional. No olviden que pueden darle like, compartir y comentar esta transmisión totalmente en vivo desde los estudios de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. También estamos en Twitter e Instagram como UNP-Guayas-, en la www.unpdelguayas.com, donde podrán encontrar los requisitos para poder afiliarse a nuestra institución. También estamos en YouTube como UNP Guayas. Vayan a suscribirse también por donde transmitimos, que es UNPG TV. Sigan esta página que es del canal online oficial de la Unión Nacional de Periodistas del Guayas, y también estamos como UNP Guayas en Facebook. Ahora sí, vamos a iniciar con el desarrollo de las noticias del día de hoy, jueves 11 de noviembre de 2021. Y les comento acerca de lo que sucedió ayer. Concluyó el diálogo de la CONAIE y el gobierno con consensos en 3 puntos. El gobierno además revisará el pedido sobre los combustibles. Pasadas las 17 horas de este miércoles 10 de noviembre de 2021, concluyó la reunión entre el gobierno de Guillermo Lasso y delegados del sector indígena. Las primeras declaraciones vinieron del representante de la CONAIE, Leonidas Issa, quien textualmente dijo: "Hemos venido aquí a demostrar que queremos un diálogo con resultados". Aseguró que de los 6 puntos que el movimiento indígena propuso, hay acuerdos en 3 de ellos. El más complejo es en el que aún no hay un consenso, es el pedido de la disminución del precio de los combustibles. El gobierno nacional revisará de manera interna lo que pueden trabajar en ese sentido. Este colectivo aspiramos en los 15 días podamos tener una respuesta. Tenemos todavía unas diferencias de opinión, dijo minutos después la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, quien también confirmó que hay coincidencia en 3 puntos y que el gobierno revisará el precio de los combustibles. Textualmente dijo: "Hay una apertura de las organizaciones para que se analicen diferentes posibilidades". La ministra además aclaró que aún no hay un acuerdo en el sector indígena, pero sí puntos de coincidencia en temas de créditos, educación intercultural bilingüe y control de precios y contrabando. No hay acuerdo aún en los precios de combustible, minería y petróleo. Bueno, estaremos pendientes de cómo se desarrolla esta noticia para ver el acuerdo al que llegarán entre el gobierno y la CONAIE. 9:42 de la mañana, 9:42 de la mañana. Estamos totalmente en vivo desde los estudios de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Y ahora les comento que comienza puja por fijar el salario básico del 2022. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, CNTS, como es llamado por sus siglas, integrado por representantes de los trabajadores, empleadores y el gobierno, tuvo ayer su primera reunión de las 2 que por ley se deben efectuar para fijar el salario básico unificado para el 2022. El gobierno todavía no confirmó si se subirán los $25 ofrecidos por el presidente Guillermo Lasso en campaña electoral. La reunión de ayer se centró en analizar las cifras macroeconómicas del país, entre las que se consideró la expectativa de crecimiento para el 2021, que se estima llegará al 3.02%, mientras que para el 2022 se llegaría al 2.85%. En cuanto a inflación, Daniel Falconi, subsecretario de Consistencia Macroeconómica del Ministerio de Economía y Finanzas, según afirmó, esperan que en 2021 se ubique en 1.28% para que llegue para el 2022, que llegue además a un máximo 1.28%. En cuanto a los indicadores laborales, Roberto Castillo, director del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, explicó que los niveles de desempleo tienen tendencia hacia la baja,
ubicándose en 4.9% a septiembre de 2021. En cuanto a la tasa de empleo adecuado, entre mayo y septiembre de 2021, hay 275.000 personas con un nuevo trabajo en el que reciben como mínimo el salario básico. Como parte de sus ofrecimientos de campaña, el primer mandatario ofreció que el salario básico unificado sería elevado a $500 durante sus 4 años de mandato, es decir, $25 por año. Pero este tema no fue analizado en la primera reunión del Consejo de Salarios. Bueno, también vamos a estar alerta con esta noticia para ver cómo se resuelve, a qué conclusión llegan para la cuestión del salario básico. Vamos a hacer una pequeñísima pausa aquí en su informativo nacional, pero no se despeguen porque ya regresamos con más información. Tampoco olviden darle like y también compartir esta transmisión totalmente en vivo desde la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Hagamos una pequeña pausa y regresamos con más información. Bien, ya estamos de vuelta aquí en su informativo nacional para continuar con el desarrollo de las noticias, pero esta vez a nivel internacional. Son las 9:46 de la mañana y vamos a continuar con el desarrollo de las noticias del día de hoy, 11 de noviembre de 2021. Estamos jueves y son, 9:46 de la mañana. Vamos a continuar con una noticia a nivel internacional. Denme un segundito porque estoy buscando. Aquí tengo ya la imagen y el texto para ponérselos en pantalla. Les comento que en Rusia el aumento de la agrupación de la OTAN en el Mar Negro supone jugar con fuego, es lo que están diciendo. Desde aquí estamos conversando acerca de esta situación. El aumento de la agrupación de la OTAN en el Mar Negro supone jugar con fuego y es un intento de poner a prueba la resistencia de Rusia, ha advertido el viceministro de Asuntos Exteriores ruso de apellido Ryabkov. Según el vicecanciller de Rusia, insta a Estados Unidos a evaluar seriamente los riesgos relacionados con la actividad provocadora de sus militares en el Mar Negro. Acerca de esto vamos a ver un video para que tengan un poquito más de información sobre esta situación y lo entiendan mejor. Vamos a poner en este momento en pantalla un video acerca de lo que sucede con el Mar Negro. Rusia asegura que Estados Unidos juega con fuego con la presencia de su marina en el Mar Negro y llama a evaluar los riesgos. Y es que las fuerzas norteamericanas aparecen en la zona justo cuando se registra un deterioro del conflicto interno en el este de Ucrania y se avivan los temores de que Kiev intente resolverlo por la fuerza. Es más, en una reunión con el canciller ucraniano desde Washington prometieron apoyo y suministros de armamento letal. Vamos a analizar el tema junto con nuestra compañera María Starostina. ¿Cómo estás, María? Cuéntanos las preocupaciones de Rusia. Hola María Isabel, hola a todos. Efectivamente, los polémicos ejercicios militares en el Mar Negro centran la atención de los políticos y militares rusos. Incluso el presidente ruso Vladimir Putin está muy pendiente de la situación que se desarrolla ahí, según confirmó su secretario de prensa. En el Ministerio de Exteriores de Rusia constatan que los riesgos de enfrentamientos en el Mar Negro han crecido y también subrayan que Estados Unidos está jugando con fuego, pero aseguran que están listos para responder frente a unas posibles agresiones. Las maniobras de Washington y sus aliados coinciden con una nueva escalada de tensiones en el sureste de Ucrania. En vísperas tuvo lugar el encuentro entre Antony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, y el ministro de Exteriores
de Ucrania. Las dos partes acordaron ser socios estratégicos y también a su vez Washington le prometió a Ucrania brindar apoyo militar, incluso suministrar armas letales, algo que según el embajador ruso en Estados Unidos, Anatoly Antonov, solo empeorará la situación en el sureste del país. En su opinión, se está perdiendo la posibilidad de poner fin a la guerra. Y mientras tanto, Washington ve la situación de manera muy distinta. El secretario de Estado utiliza la retórica acusatoria que ha utilizado más de una vez. Está acusando a Moscú y también lo que le preocupa, es una cita, es que Rusia pueda cometer el grave error de intentar repetir lo que hizo en el 2014 en el Ministerio de Exteriores de Rusia. Están recalcando y recordando su visión sobre todo lo que ocurrió en aquel entonces. Vamos a escucharlo. Realmente no entiendo qué errores cometimos en el 2014. Ese año cometieron errores las personas que dieron un golpe de Estado en Ucrania y la administración estadounidense que estaba en el poder en aquel momento. Se cometieron y se siguen cometiendo muchos errores, incluso en la esfera del desarrollo, o más exacto, en la falta de, aunque sea, una estabilidad relativa con nosotros, algo a lo que estamos dispuestos. Estos son errores reales. Es necesario que los socios en Washington trabajen sobre sus errores. Asimismo, el viceministro se pregunta qué es lo que está haciendo la Marina estadounidense junto con sus aliados a miles de kilómetros de su base y explica de esta manera las preocupaciones que hay en Rusia. Aquí podemos ver aquí esta zona donde se desarrolla el conflicto en el sureste de Ucrania. Aquí está Rusia y aquí está el Mar Negro donde se realizan las polémicas maniobras y sus aliados de la OTAN. Y no solo Moscú ve esta situación como una provocación. Por ejemplo, el eurodiputado Thierry Marini también comparte este punto de vista y considera también que la OTAN debería haberse disuelto simultáneamente con la abolición del Pacto de Varsovia. Vamos a analizar esto justo con nuestro invitado, querida María. Hablamos en directo con el analista político Juan Carlos Bermejo. ¿Cómo está, Juan Carlos? Cuéntenos, ¿cuáles son las consecuencias que podría tener esta nueva carta de colaboración entre Washington y Kiev sobre la situación en el sureste de Ucrania? Hola, María Isabel. Pues, hombre, leyendo la carta textualmente, dice que Estados Unidos reafirma su compromiso de defender la soberanía, la independencia y la integridad de Ucrania dentro de sus fronteras, incluida Crimea. Por lo tanto, yo esto en tiempos pasados lo consideraría un casus belli en toda regla. Ahora bien, si los ciudadanos rusos estuvieran preocupados de que va a ir Estados Unidos a defender esas fronteras, pueden estar tranquilos que eso no va a ocurrir, porque acaban de salir corriendo vergonzosamente de Afganistán, así que dudo mucho que vayan a defender ninguna frontera en Ucrania. Juan Carlos, durante los últimos días vimos algunos incidentes en el sureste de Ucrania en los que fueron utilizados los armamentos de fabricación de Turquía, que es aliado de la OTAN, mientras que desde la alianza siguen acusando a Rusia y parece que no ven esta oportunidad de que se repitan tales incidentes preocupantes. ¿Por qué cree que ocurre así? Bueno, para aclarar, Ucrania no es miembro de la OTAN. Yo aquí en este caso no creo que la OTAN esté apoyando de forma específica este tipo de actos de Ucrania. Y en este sentido lo que invito es a Rusia a actuar de la misma forma, ¿no? Y a ser contundente con este vecino que además, como bien ha dicho vuestro embajador, llegó al poder con un golpe de Estado, ¿no? Y es más, con tendencias de extrema derecha. Así que, bueno, yo en este sentido no creo que la OTAN realmente esté
esté involucrada en este aspecto. Las armas, ¿no? Sí, me ha chocado la colaboración búlgara, rumana, o supuestamente, pero insisto, tengo muchas dudas sobre esas afirmaciones. Pero mira, María Isabel, sobre las razones de por qué Estados Unidos se está comportando así, siempre hay que buscar en dos elementos fundamentales. Uno es el amor y otro es el dinero. Esto no parece amor. Así que el tema es el dinero y, lógicamente, los lobbies estadounidenses de las armas están volviendo otra vez a influenciar en la administración demócrata, como siempre ha ocurrido, porque necesitan facturar y de alguna forma, yo creo que esta es la explicación de esta nueva infame carta que hemos tenido que leer. Juan Carlos Bermejo con nosotros. Muchísimas gracias por su análisis y María, muy amable. Y bien, ya estamos de vuelta aquí en este informativo nacional para continuar con el desarrollo de las noticias a nivel internacional. Y les comento que piden activar mecanismo contra, perdón, este no es, el canciller Félix Plasencia dice que Venezuela sigue siendo hoy un líder fundamental en la región. El gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro apunta a las mejores relaciones con todos los miembros de la comunidad internacional, sin excepciones, según afirmó el canciller de ese país. Félix Plasencia, quien se encuentra de visita en Rusia, tuvo una entrevista para el medio de comunicación RT y en ese momento se los vamos a poner en pantalla para que lo puedan ver, para que puedan ver esta entrevista junto con nosotros. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio entrevista. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar al canciller de Venezuela o ministro de Asuntos Exteriores, Félix Plasencia. ¿Cómo está, canciller? Muy bien, muchas gracias. Muy bienvenido, contento de estar acá. bienvenido a Rusia. Gracias. Y un placer estar aquí. Muchas gracias por aceptar esta invitación a hablar con nuestras cámaras. Hay muchas expectativas de Félix Plasencia como nuevo ministro de Asuntos Exteriores. Los que lo conocen dicen que usted es una persona bastante discreta, seria. Es muy fácil afianzar las relaciones con los países socios, como usted ha dicho, que es lo que quiere hacer durante su mandato. ¿Qué va a hacer Félix Plasencia para intentar revertir la situación de las sanciones y, sobre todo, ¿estaría Venezuela dispuesta a hacer algún tipo de concesión? Son como varias preguntas en una. Sí. La gestión de gobierno del presidente Nicolás Maduro apunta a las mejores relaciones con todos los países miembros de la comunidad internacional. No hay excepciones para eso. El presidente Nicolás Maduro felicitó el triunfo del presidente Biden en los Estados Unidos. Es el presidente electo por los ciudadanos de ese país y nosotros reconocemos a ese gobierno y al sistema político que los ciudadanos americanos se han dado. No hay un límite y te menciono ese caso porque es quizá de ahí donde parten la imposición de medidas coercitivas unilaterales de alguna agencia de gobierno de ese país. El presidente Nicolás Maduro, insisto, siempre ha dicho que están sus brazos abiertos, sus manos abiertas para un diálogo, para un encuentro con ese país, pero con todos los países miembros de la comunidad internacional. El bolivarianismo no es otra cosa que el compromiso de integración, de solidaridad y de apoyo inmediato a nuestros países vecinos. Por eso en Revolución Bolivariana hemos creado Petrocaribe, hemos creado ALBA TCP, hemos creado UNASUR, hemos creado y apuntalado CELAC, hemos creado y apuntalado desde allí la relación del Sur-Sur a través de ASA, América del Sur, África, o ASPA, América del Sur, países árabes. Hemos hecho en Revolución una gestión internacional de presencia a través de nuestra presidencia del Movimiento de los Países No Alineados. El presidente Nicolás Maduro ejerció la presidencia del Movimiento de los Países No Alineados, donde nos empeñamos, por ejemplo, en defender la causa palestina con una contundencia única. Venezuela sigue siendo hoy un líder fundamental en la región.
hacia el Caribe, hacia Centroamérica, hacia Sudamérica e inclusive un líder en la región en nuestro compromiso de paz, de defensa del multilateralismo y de la búsqueda del entendimiento con los Estados Unidos de Norteamérica, insisto, por mencionar a un país desde el cual autoridades de su gobierno se empeñan en aplicar medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela, porque las medidas coercitivas unilaterales afectan al pueblo de Venezuela y no tumban al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ha salido el presidente Nicolás Maduro más fortalecido que nunca de todo este proceso de largos años. Es decir, que la integración regional también alcanza el resto del universo y estamos hoy aquí en Rusia para hablar con Rusia de las relaciones de Venezuela con Rusia, pero que son también las relaciones de Rusia con el resto de América Latina y el Caribe, porque Venezuela es the gateway, es la puerta natural de entrada por nuestros méritos históricos de haber sido los líderes en los procesos de independencia de nuestra América y por ser también los líderes en los procesos de integración y de encuentro y de solidaridad entre nuestra región. Esa es la diplomacia que Félix Plasencia quiere aplicar siguiendo las directrices del presidente Nicolás Maduro. Yo soy un hombre de diplomacia, la diplomacia es acercamiento, encuentro. Soy un diplomático comprometido con la defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Estamos liderando un grupo de amigos de la defensa de la Carta de las Naciones Unidas. Sí, esa es la nueva dinámica que estamos llevando y por la que estamos caminando. Hay varios informes internacionales que apuntan a una leve recuperación de la economía venezolana. Hay otras lecturas de si sería un rebote lógico después de la pandemia y mayor actividad económica. ¿A qué se debe esta mejoría de la economía dentro de sus indicadores, claro? Fíjese que en el peor escenario de imposición de medidas coercitivas unilaterales y en el peor empeño de destruir al gobierno bolivariano y que ha afectado tanto a los venezolanos, el gobierno ha demostrado tener capacidad asertiva de aplicación de gestión de gobierno. Un ejemplo contundente es la pandemia del coronavirus. Yo no estoy diciendo nada de manera panfletaria cuando le digo que los casos de los países vecinos, Colombia y Brasil, son lamentables y Venezuela representa unas cifras de las cuales podemos presumir, alentadoras, mejores. Ese es un ejemplo de gestión de gobierno responsable. Lo hemos hecho de la mano de alianzas importantes con otros gobiernos responsables y serios como la Federación de Rusia o la República Popular de China o la República de Cuba. Yo estoy seguro que ese es un elemento del éxito y del progreso. Tener aliados y alianzas con países de gestión de gobierno responsables que apuntan al ser humano y a un crecimiento que no sea depredador y que no sea enemigo de la causa social o humanista. La imposición de medidas coercitivas que persigue principalmente a la industria petrolera nos obliga a diversificar nuestra producción. Y Venezuela es una tierra bendita, una tierra maravillosa, donde contamos con ingentes recursos hídricos y con más de un tercio del territorio nacional de tierra fértil. Es cierto que si nos empeñamos y hacemos una gestión de gobierno responsable como la que lidera el presidente Nicolás Maduro y en la que estamos comprometidos la mayoría de los venezolanos de bien, responsables, lo que estamos haciendo patria, conseguimos estos resultados. Eso está sucediendo y eso tiene como origen una gestión de gobierno responsable, que es la que lidera el presidente Nicolás Maduro, una nueva asamblea que no es aquella en desacato, que estaba empeñada en golpismo, unos nuevos actores políticos que no son aquellos que están fuera del país, que invaden las sedes y oficinas diplomáticas venezolanas en Washington y en Nueva York. ¿No? Es bueno aprovechar este momento para decirle a las autoridades del gobierno de los Estados Unidos que devuelvan al único gobierno legítimo de Venezuela las sedes de nuestra embajada y las sedes oficiales del gobierno de Venezuela en los Estados Unidos de Norteamérica. No siga apoyando la ilegalidad, la invasión y el secuestro
de nuestra sede de gobierno en la ciudad de Washington, en Georgetown, o nuestra sede consular en la ciudad de Nueva York. Lo que está pasando en Venezuela es lo que merece el pueblo de Venezuela, y el pueblo de Venezuela está comprometido con esta ruta. Por eso estamos viviendo en paz, y por eso hoy no hay más guarimba, y por eso hoy no hay más muerte. Y lo que hay es el compromiso de los venezolanos en dar el beneficio al gobierno en esta ruta de tranquilidad, esta ruta que está garantizando una dinámica de diálogo, inclusive con esa oposición extremista y radical que vive en Washington. Canciller, ¿sueña usted con el día que se acaben las medidas coercitivas? Nosotros no solamente soñamos, trabajamos para que se acaben las medidas coercitivas unilaterales. Ojalá que haya un gobierno responsable en los Estados Unidos de Norteamérica y que se den cuenta que imponer sanciones y medidas coercitivas, sanciones mal llamadas, medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo de Venezuela es una ruta equivocada que solo les gana desprestigio, desconocimiento y vergüenza a la población y a los ciudadanos norteamericanos. Elecciones el 21 de noviembre. Después de 4 años la oposición va a estar presente y además con bastante amplia representación. Y esos diálogos que se estaban produciendo con la oposición en México, auspiciados por Noruega, han quedado un poco estancados después de la extradición de Alex Saab. ¿Están ustedes esperando lo que suceda ese día? No, eso sería una visión muy pasiva. El diálogo con todos los venezolanos está siempre activo en Venezuela para conseguir la paz y la tranquilidad. El secuestro del embajador Alex Saab, de un diplomático venezolano que representaba a Venezuela ante la Unión Africana, que además es miembro de la mesa del diálogo, es una circunstancia que afecta, por supuesto, la dinámica del diálogo y que tiene una consecuencia. Eso no quiere decir que la dinámica de conversación o de diálogo con los venezolanos para construir soluciones a la situación del país que está afectada por esas medidas coercitivas unilaterales se hayan desmontado o hayan desaparecido. ¿Qué posición tomará Venezuela en caso de que sea condenado? Y seguir insistiendo en sus derechos para que sea liberado. Es una dinámica ilegal. Hay instancias y hay oportunidades de seguir defendiendo legalmente los derechos de ese representante venezolano en esta coyuntura de secuestro y de arresto ilegal. Retomo el tema de elecciones porque ahí también es crucial las relaciones con la Unión Europea. Ya hay infinidad de observadores internacionales trabajando sobre terreno en Venezuela y el Parlamento va a enviar 12 representantes, no 7, como suelen hacer normalmente, porque ya no solo van a observar, sino que van a hacer en esa misión de observación electoral un informe posterior a cómo han transcurrido estas elecciones. ¿Ustedes lo ven como una provocación, sobre todo después de ese mensaje por Twitter directo que le ha mandado a Josep Borrell? Mire, la participación del acompañamiento de la Unión Europea en las elecciones del 21 de noviembre está acordado en un documento firmado entre las partes, entre un Estado soberano y los representantes de la Unión Europea que se reúnen en la ciudad de Bruselas bajo las instituciones que los ciudadanos europeos se han dado. Nosotros esperamos que no haya ninguna violación a los acuerdos firmados entre las partes. Eso es lo único que yo le puedo decir sobre ese particular. No debe haber ninguna violación a los acuerdos decididos y firmados en un documento serio, formal, que tiene valor internacional para un Estado soberano y en la contraparte 27 estados que se congregan o se unen a través de la Unión Europea. Lo contrario sería simplemente darle una patada a una dinámica acordada a través de un documento formal y firmado entre las partes. Yo estoy seguro que algo como eso no va a suceder. Ningún ciudadano europeo puede aspirar a que sus autoridades hagan algo como eso. Y por supuesto que el gobierno soberano de la República Bolivariana de Venezuela no aceptaría una dinámica de ese tipo porque es simplemente violatoria a un convenio entre las partes. No hay manera de aceptarlo. De máxima actualidad ha sido la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional. ¿Qué recursos van a poner a disposición del fiscal?
Yo sé que usted, imagino que usted conoce que firmamos un MOU. El fiscal Karim Khan fue invitado por el gobierno, por las instancias de gobierno, y en su visita en Venezuela, después de encuentros de mayor nivel, de más alto nivel con todas las instancias de esos poderes y del gobierno y del ejecutivo, decidimos firmar ambos, el gobierno nacional y el fiscal de la CPI, un memorándum de entendimiento a través del cual enfatizamos el principio de complementariedad. Para nosotros lo fundamental es el respeto al Estatuto de Roma que hemos firmado hace muchísimos años. Somos miembros respetuosos, aplicamos en extenso el contenido de ese estatuto, el memorándum lo refleja y nuestras instancias judiciales tienen toda la capacidad de hacer su gestión de gobierno, su responsable gestión judicial o jurisdiccional en complementariedad con la Corte Penal Internacional. Pero es el gobierno nacional y son las instancias del gobierno nacional las cuales van a aplicar las medidas necesarias, porque estamos hablando de asuntos en Venezuela y nosotros somos un Estado soberano, miembro de ese convenio o de esa convención internacional, y por eso invitamos al fiscal. Hablando ya de la región, Colombia, había ciertos avances satisfactorios, cierta esperanza entre los trabajos entre el Senado colombiano y la Asamblea Nacional de Venezuela, pero bueno, el rifirrafe entre los presidentes tampoco es que invite demasiado a la esperanza. ¿Cómo va a encauzar usted estas relaciones? Yo creo que lo importante allí es decir que el pueblo venezolano y el pueblo colombiano son muy cercanos, es un mismo pueblo. La relación de Venezuela con el pueblo colombiano es amplia, es histórica, pero hay que contextualizar las cosas para no pensar que todo depende del desgobierno del señor Duque. La profundidad y la raíz de las relaciones entre Venezuela y Colombia van más allá de esa coyuntura, esa brizna lamentable que es el desgobierno del señor Duque, que se empeña desde su país en atacar a el pueblo venezolano, que no ha hecho otra cosa que recibir 6 millones de ciudadanos colombianos que han tenido que dejar su país por una crisis, por el fratricidio, por una crisis humanitaria histórica, por una situación de guerra civil suave que se vive allí. En Venezuela tenemos 10, 20, 30, 40, 50, 60 años ayudando al pueblo colombiano, recibiéndolos en Venezuela, dándoles nacionalidad venezolana, otorgándole todos los derechos, cuidándolos y además con la participación de manera contundente y el liderazgo del presidente Chávez y del presidente Nicolás Maduro en los procesos de paz en Colombia que el señor Duque ha tirado por la ventana, a los cuales él le ha dado una patada. En Colombia se matan hoy a los luchadores por los asuntos sociales, a los defensores de los derechos humanos. Eso es lo que sucede verdaderamente en Colombia, además de los 10 millones de desplazados y los más de 15 millones de ciudadanos colombianos que tienen que vivir en exteriores. Ese es un país que estructuralmente no tiene capacidad de garantizar la dignificación de la vida de su población por culpa del gobierno de intolerancia, del gobierno xenófobo, del gobierno responsable de un tráfico de drogas, el gobierno paramilitarista. Eso es lo que sucede en Colombia. Del lado venezolano hay amor, hay cariño, hay afecto, hay compromiso. Lo hemos demostrado una y mil veces. Le estoy diciendo, no solamente en estos últimos años, sino en una larga historia que viene ya desde la época de la independencia. Es una lástima. A mí me gustaría aprovechar acá para exigir al señor Duque que desmonte esa guerra, que desmonte esa agresiva, que lo que hace es dar vergüenza y causar pena a su pueblo, que es un pueblo hermano y querido por todos los venezolanos. Creo que le va a llegar ese mensaje. Ojalá que así sea y ojalá que reflexione. Brevemente, también me gustaría tocar... Y bien, ya
estamos de vuelta aquí en su informativo nacional luego de ver esa entrevista con el canciller de Venezuela. Son exactamente las 10:15 de la mañana, 10:15 de la mañana. Estamos totalmente en vivo desde los estudios de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas y tenemos una última noticia a nivel nacional. La voy a poner en este momento en pantalla y les comento que piden activar mecanismo contra tortura en cárceles. Nuevos hechos de violencia ocurrieron ayer en el Centro de Privación de Libertad de Guayas número 1, conocido como Penitenciaría del Litoral. Hubo una balacera. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores, SENAI, informó que se activaron los protocolos de seguridad en coordinación con la Policía Nacional a través de grupos de élite de la Unidad de Mantenimiento del Orden, UMO, Grupo de Operaciones Especiales, GOE, y Grupo de Intervención y Rescate, GIR, para controlar los incidentes provocados por privados de libertad que integran grupos delictivos en el referido centro penitenciario. Además, recientes videos difundidos en las redes sociales revelaron aparentes actos de tortura entre reos de un pabellón de la penitenciaría. Se aduce que así sería la tortura a los internos que no cancelan la droga. Las grabaciones serían enviadas a los familiares como forma de presión para que hagan depósitos en las cuentas de los llamados comandantes o jefes de las agrupaciones delictivas. Es grave la situación que está llevándose a cabo dentro de la penitenciaría del Litoral. Esperemos que con estas medidas que han tomado las autoridades se pare esta situación de una vez por todas. Son las 10:16 de la mañana. Vamos a dar por concluido este informativo nacional, no sin antes recordarles que le den like, que compartan y también que comenten esta transmisión totalmente en vivo desde los estudios de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. No olviden que mañana tienen una cita con nosotros, asimismo desde las 9:30 de la mañana, para ver todo en cuanto a información reciente a nivel local, nacional e internacional. Bueno, los espero mañana con más información y les deseo que tengan un bonito jueves.